Pues le damos. Y su puta madre otra vez. Saludos a todos. Vamos con el segundo vídeo del mod que le he hecho a la Nintendo Game Boy DMG, donde vais a poder ver todas las modificaciones que necesita el módulo de carga TP4056, que si bien es un buen módulo, lo podemos mejorar con muy pocos componentes. No perdamos el tiempo y vamos al lío. Aquí podéis ver el esquema de dicho módulo. Como he comentado anteriormente, es un buen módulo, el cual protege a la batería tanto de sobrecarga, corta la carga de la batería cuando ésta llega a los 4,2 voltios, como de sobredescarga. Cuando detecta que la batería está en 2,8 voltios, corta para que no se descargue más. Siendo este el motivo por el que en el anterior vídeo, cuando marcaba que la batería de 450 mAh había durado 1 hora y 18 minutos, la tensión que se reflejaba en el display de mi carga electrónica era 0, porque ya había cortado la salida de tensión para que no se produjera más consumo de la batería. Este módulo es capaz de cargar la batería a un máximo de 1 amperio, lo que está muy bien cuando esta es de gran capacidad, ya que así se reduciría el tiempo de carga, por lo que es muy conveniente poder aprovechar toda esa intensidad. El fallo, entre comillas, de este módulo es que cuando cargamos la batería, toda la intensidad posible se irá hacia ella, con el inconveniente de que si estamos cargando la batería mientras estamos utilizando el dispositivo, en este caso la Game Boy, lo que ocurre es que parte de la intensidad se va hacia la batería y parte se va a alimentar el dispositivo, por lo que finalmente la batería no se cargaría a 1 amperio, lo que conllevaría que se cargue más lentamente. Para evitar esto y poder cargar la batería al máximo que permite el módulo, 1 amperio, se le pueden colocar 3 componentes con los que solucionamos este inconveniente, siendo estos un transistor MOSFET de canal P, un diodo Schottky y una resistencia de 10K ohmios. Con esta configuración se consigue que al conectar el cargador, la Game Boy pase a ser alimentada por dicho cargador y no por la batería, evitando así la descarga de esta. Además de que toda la corriente que pueda suministrar el cargador irá destinada a cargar la batería a su máximo de corriente, 1 amperio como he comentado anteriormente. Por lo que es evidente que el cargador que utilicemos debe suministrar más de 1 amperio. Hoy en día prácticamente la mayoría de teléfonos móviles tienen cargadores de 2 amperios o más, así que no tendremos problemas en encontrarlos. El funcionamiento es muy sencillo. Al tratarse de un MOSFET de canal P, mientras en la patilla de gate haya un nivel bajo de tensión, esta tendrá una conexión entre drain y sort constantemente cerrada, es decir, como si fuese un interruptor cerrado. Esto se consigue de la siguiente manera. Mientras que no conectemos el cargador, el gate estará puesto a masa a través de la resistencia de pull down de 10K, lo que hará que la tensión de salida del módulo pase a través del MOSFET, pudiendo así la batería alimentar la Game Boy normalmente. En el momento en el que se conecta el cargador, el gate pasa a tener 5 voltios, un nivel alto, lo que hace que la conexión entre drain y source se abra, interruptor abierto, cortando por tanto la salida de voltaje del módulo, es decir, la batería dejaría de alimentar la Game Boy, por lo que toda la corriente que es capaz de proporcionar dicho módulo iría destinada a cargar la batería. Ahora la Game Boy estaría siendo alimentada exclusivamente por el cargador a través del diodo Schottky. El MOSFET lo reciclo de un viejo disco duro con conexión ID, que suelen tener este tipo de MOSFET, siendo este un F6P02, el cual nos viene muy bien ya que al ser de un disco duro y trabajar con 5 voltios tiene una tensión de gate de enclavamiento muy baja, lo que nos asegura que con el voltaje del cargador no vamos a tener ningún tipo de problema para lograr tal fin. El diodo Schottky también lo reciclo de mi ya conocida placa de reciclaje SMD, siendo este un diodo SS14, el cual soporta una corriente máxima de 1 amperio. Recordad que la Game Boy trabaja con alrededor de unos 200 mA, por lo que va sobrado para este proyecto. Y por último, la resistencia la podéis obtener de casi cualquier viejo dispositivo. El montaje es muy sencillo. Conecto el drain del MOSFET a la salida positiva del módulo de carga, la resistencia de 10K ohmios va al gate y el otro extremo al negativo del módulo. Da igual que sea de la entrada o de la salida, ya que es común. El diodo Schottky, que tiene el tamaño ideal, lo sueldo al gate y al sort del MOSFET,
cuadra perfectamente, como así lo estáis viendo. Y por último, sueldo un pequeño cable desde el gate a la entrada positiva del TP4056. Como veis, es muy sencillo. Ahora toca probarlo y comprobar que funciona, y sobre todo si el tiempo de conmutación es lo suficientemente rápido. He colocado un diodo LED como carga para poder ver el funcionamiento del circuito y también el tiempo de conmutación. Como se observa en el osciloscopio, cuando se produce la conmutación, el voltaje en ningún momento llega a caer por debajo de los 3 voltios, cayendo solamente unos 0,4 o 0,5 voltios en el momento del cambio de la batería al cargador, y con un tiempo de caída de unos 100 microsegundos, volviendo a recuperarse al cabo de unos 200 microsegundos más y ya quedándose en el voltaje que proporciona el cargador, unos 4,8 voltios, en los últimos 100 microsegundos. Es decir, que todo el proceso ha durado unos 450 microsegundos, por lo que no creo que la Game Boy se vaya a enterar del cambio. No obstante, vamos a probarlo. Antes de nada, quiero preveniros de algo que me pasó a mí. Y la verdad es que me volvió loco, porque cuando empecé a hacer las pruebas con la Game Boy, siempre o casi siempre no me encendía y solo se escuchaba un pitido a través del altavoz y no conseguía averiguar por qué pasaba esto. Para que os hagáis una idea de lo perdido que estaba, llegué a añadir un condensador al gate, pensando que el MOSFET estaba oscilando solo. Cambié la batería por si fuese demasiado pequeña o estuviese dañada. Añadí una resistencia más al módulo MT3608 para que el voltaje de alimentación de la Game Boy fuese de 6,2 voltios en vez de los 6 que ajusté en el anterior vídeo. Cambié el cableado y un montón de cosas más. Y al final, lo que sucedía era que había una mala soldadura o soldadura fría en el MOSFET. Así que aseguraos bien, porque si no, acabaréis medio locos como me pasó a mí. Una vez detectado y solucionado este problema, ya pude hacer la prueba con la Game Boy y como podéis ver, funciona perfectamente. Se enciende sin problema, el cambio de alimentación de la batería al cargador y del cargador a la batería se hace sin ningún tipo de problema. La Game Boy no nota nada al respecto. Es decir, podemos jugar sin ningún tipo de interrupción. Así que ahora sí podremos cargar nuestra batería mientras jugamos algún juego, asegurándonos así que se cargará a la máxima intensidad que puede proporcionar el módulo TP4056, que como ya he dicho anteriormente es a 1 amperio. Las siguientes modificaciones van encaminadas a poder visualizar la carga y el fin de la carga de la batería a través de la luz que siempre ha tenido la Game Boy y que, siendo sinceros, nunca le vi mucha utilidad, ya que como LED indicador de encendido era un poco absurdo porque ya tenías la pantalla para visualizar que la Game Boy se había encendido. Así que con esta modificación le daremos más sentido a este LED, pasando a ser un verdadero LED indicador de carga de la batería. Primeramente, en mi afán de reciclar, traté de utilizar los mismos LED SMD que venían en el módulo. Y la verdad es que a día de hoy no sé cómo tuve tanta paciencia para soldarlos juntos, en su configuración de ánodo común, como así podéis ver en el esquema. Pero al final no pudo ser porque a la hora de tratar de meterlos en el hueco de la carcasa de la consola, simplemente las soldaduras eran tan minúsculas que la presión para meterlos hizo que se acabaran rompiendo. Así que no me quedó más remedio que comprar unos diodos LED dobles de ánodo común de color rojo y verde, y ahora sí, de esta manera el trabajo se facilitaba mucho, ya que solo había que soldar 3 cables. Uno para el cátodo del LED rojo, otro para el cátodo del LED azul, que yo lo puse verde, y por último otro cable para el ánodo común. Como siempre, con cada paso que voy dando voy haciendo las correspondientes comprobaciones, y aquí podéis ver cómo el LED funcionaba correctamente, además de que, lógicamente, ya los compré del mismo tamaño que el LED original para que encajara perfectamente en el hueco, como veréis en los siguientes vídeos. Terminando con este capítulo de la modificación de la Nintendo Game Boy DMG y recordando lo que os comenté en el anterior vídeo del MT3608, en el que os decía que el módulo de carga TP4056 tenía un consumo prácticamente despreciable, os voy a enseñar cuánto es ese consumo y como podéis ver se trata de un consumo de 3,1 microamperios, que frente a los 0,5 miliamperios del módulo MT3608 lo podríamos considerar totalmente despreciable, ya que este consumo apenas va a drenar corriente de la batería, haciendo que la carga de esta se mantenga cuando tengamos la Game Boy apagada. He puesto este cable verde y blanco que va a ser el interruptor
¿de acuerdo? Que va a ser el de la Game Boy. Ahora provisionalmente he puesto este para ver si todo funciona bien. El interruptor de la Game Boy lo pongo en on y el interruptor está puesto después del shorts del MOSFET. Así que bueno, vamos a ver que funcione todo bien. Le doy. Perfecto. Perfecto. Vale, pues de esta manera lo que consigo es evitar el consumo, aunque es muy bajito el consumo que tiene el módulo de fuente de alimentación DC, que es solo de 0,5 miliamperios, pero bueno, a la larga iría drenando corriente de la batería y la iría descargando. Entonces, al poner ahí el interruptor, solo va a consumir lo que requiere el módulo de carga en standby, que son alrededor de unos 3 microamperios, que ya lo he medido. Así que bueno, pues de esta manera me aseguro que cuando apague la Game Boy no va a haber nada que esté consumiendo en exceso la corriente de la batería. Bueno, pues he llegado al final de este vídeo y espero que por lo menos ahora conozcáis algo más sobre este módulo y cómo se puede mejorar con unos pocos componentes para así poder utilizarlo en nuestros proyectos. Un saludo a todos y como siempre nos vemos en el próximo vídeo. Cuidaros.